Hola. Cuando la epopeya del éxodo de los hijos de Israel de Egipto comienza, ahí por la parashá Shemot, que es la primera del libro de Shemot, del libro de Éxodo, la información que se nos da respecto de los cambios que se van a suscitar son que los hijos de Israel dejaron de ser una familia como en los tiempos de Jacob y se habían convertido en un pueblo. Y el segundo punto, quizás el más importante en este caso, es que el faraón que aparece nuevamente después de muchos años, este faraón dice, según la narrativa del texto, Vayakom melech hadash asher lo yada et Yosef, y se levantó un nuevo rey, o sea, un faraón en este caso, que no conocía a José. Uno puede pensar, bueno, la verdad es que según los cálculos en función de lo que vamos a hacer sobre la profecía que recibe Abraham sobre el devenir de los hijos de Israel, habían pasado un poco más, un poco menos de 400 años, es mucho tiempo, y bueno, a lo mejor cambiaron las dinastías, cambiaron los distintos faraones, obviamente en tanto tiempo, y sube uno que no conocía a José. Ahora, es interesante que cuando el hábito de la narrativa bíblica, el tema de recordar ocupa un espacio tan importante, el hecho de que este faraón no recuerde a José, finalmente lo hace tomar medidas y tomar decisiones que van a ser a lo largo del tiempo profundamente dañinas a su interés en el propio estado que le está gobernando, o sea, el estado de Egipto. Si él hubiera sabido sobre José, o si alguien se hubiese tomado el trabajo de informarle a este nuevo faraón quién fue José, tal vez no hubiese tenido las sospechas que tenía sobre lo que el pueblo de Israel podría hacer de unirse a un enemigo potencial. Si hubiera sabido que José salvó a Egipto a partir de los 7 años de hambruna por su estrategia de juntar, el trigo y los granos para cubrir los años después de los años de abundancia en los años de escasez, tal vez no hubiera sospechado que los judíos pudieran eventualmente sumarse al enemigo. Si hubiese sabido que este pueblo desciende de un grupo de huéspedes que tuvo el faraón de aquel entonces, y que desde entonces ellos están trabajando y viviendo en paz y en armonía, tampoco hubiese este faraón ignorante pensado que los hijos de Israel se iban a sumar a los enemigos y con una situación patológica de miedo esclavizarlos para tenerlos agarrados fuerte y que no se les pueda salir de las manos. O sea, un montón de cosas que él hizo tal vez no hubiera hecho si tan solo hubiera sabido cuál fue el pasado del vínculo entre Egipto y los hijos de Israel. La cuestión es que no lo sabía y se empecinó en esclavizar a los hijos de Israel, y cuando Dios va a tratar de liberar a su propio pueblo, él va a antagonizar con el Dios, por supuesto que está defendiendo a los hijos de Israel, por supuesto como parte del castigo Dios, como el texto nos dice, va a estar fortaleciendo su corazón para que tarde en liberarlos, así Egipto pueda recibir el castigo que según Dios le correspondía. Pero finalmente, al final de todos los eventos, Egipto sufrió 10 plagas que consumieron su economía, su ganado, su fortaleza. El grueso del ejército sucumbió en el Mar Rojo cuando estos trataron de perseguir a los hijos de Israel que no pudieron huir. O sea que finalmente el que haya surgido un faraón que no conocía a José llevó a Egipto a la ruina. Son la ignorancia y el no saber cuál es el origen de las realidades que uno va a criticar o con las que uno se va a poner en contra, llevó a esta realidad y sí, finalmente, obviamente a Egipto no le sirvió para nada. El texto parece como teniendo presente esta característica del faraón, nos narra en el texto de que a diferencia del rey de Egipto, los hijos de Israel sí recordaban a Yosef, sí lo tenían presente. Y cuando ellos se aprestaban a salir, dice el texto, y tomó Moshe los huesos de Yosef con él, porque él había juramentado a los hijos de Israel diciendo, habrá de recordar a Elohim a vosotros, y haréis ascender mis huesos de aquí con vosotros. O sea, después de 400 años, mientras Egipto olvidaba quién era José y caía en la ruina, los hijos de Israel sabían quién era José y tenían perfectamente presente que José, ese gran benefactor de Egipto, y por supuesto benefactor de sus propios hermanos en su momento, les había dicho, no me dejen aquí. El hecho de que en la memoria colectiva esté, no me dejen aquí, daba muchas respuestas. Por ejemplo, si de pronto, después de 400 años de esclavitud,
y esas últimas generaciones antes de salir, que estaban acostumbrados a esclavitud, y preguntaban, ¿pero por qué tenemos que salir? Hace siglos que estamos viviendo así. Entonces la respuesta, tenemos que salir porque este no es nuestro lugar. José, el gran benefactor de Egipto, dice, cuando se vayan quiero ir con ustedes y quiero descansar en la tierra prometida. Ah, hay una tierra prometida. O sea, el mensaje transmitido de generación en generación fortalecía el proyecto al que ellos iban a ir. Y finalmente cuando salen de Egipto, tienen a dónde ir. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? No hay ahora qué hacemos. Están los huesos de José que tenemos que llevarlo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, donde Él nos pidió que lo dejemos ir a descansar. Y en realidad esos huesos van a descansar sobre el final del libro de Josué, donde van a ser depositados finalmente, después del comienzo de la guerra de la conquista. O sea que el recuerdo de lo que ocurrió antes, el saber qué pasó antes y consecuentemente de dónde venimos, ayuda a los hijos de Israel a tener un camino firme y una idea de qué es lo que tiene que ocurrir. Porque nosotros no somos solamente el hoy, como el rey de Egipto pensaba. Hoy tengo miedo por estos habitantes, por estos judíos que estamos aquí, que están viviendo con nosotros. Saber de dónde vienen te va a hacer considerar mejor cuál es la realidad que tenés que tomar y cómo puedes administrar tus temores o tus sospechas. Y los hijos de Israel sabían que tenían una herencia que heredar y que recibir. Recordar qué es lo que ocurrió con vos es lo que hace a la fortaleza del lizkor, del izkor, del zoher, de saber, de tener presente, de saber de dónde venís para saber a dónde vas. Por ello, qué bueno que recordaron los huesos de José. Los huesos de José, aunque representaban a un José muerto hacía 400 años, eran el testimonio de un mensaje que todavía no había concluido. Iba a concluir cuando lleguen a la tierra prometida y cuando permitan a sus huesos, con todo lo maravilloso que él fue en Egipto y con todo lo bien que le fue a él, cuando esos huesos descansen en la tierra donde Dios había decidido y con la que había pactado con sus patriarcas. Recordar es saber qué hacer y tener el camino más o menos planteado sobre a dónde queremos dirigirnos. Shabbat Shalom y Mevorach para todos.